Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Hoy tenemos un nuevo día en el cual comenzamos nuevamente al despertar, al abrir nuestros ojos y ver de nuevo que podemos vivir un día más. Hoy vamos a meditar en el capítulo 7 del libro de Josué, pero antes de poder meditar en las palabras de este capítulo, vamos a orar allí donde estamos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a hacer una oración pidiendo iluminación siempre del Señor. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, hoy queremos oír, Señor, tu mensaje y queremos, Señor, aprender más acerca, Señor, de ti, acerca más, Señor, de poder ser un hijo, Señor, fiel a ti y tener, Señor, así la felicidad que tú nos quieras dar a nosotros. Conocer, Señor, así más de tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, esto, que tú nos ilumines, nos ayudes a entender el tema, Señor, de hoy. Y así también, Señor, poder aplicar esto en nuestras vidas. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 del libro de Josué es contrastual, o sea, contrasta de lo que es el capítulo 6. Porque nos muestra aquí algo que sucede que no había sucedido, ¿no?, hasta ese momento en lo que hemos ido avanzando. Y lo que pasa es que cuando los hijos de Israel van a luchar, ellos al final terminan siendo vencidos. Y todos se preguntan, ¿no?, ¿qué pasó? ¿Por qué? Josué mismo se pregunta. Y aquí también podemos ver, ¿no?, una actitud distinta de Josué, ¿no?, en ese momento. Porque si nosotros vemos también, ¿no?, contrasta con el carácter mismo de una persona que ya se había arrepentido, que fue Rahab. Rahab se arrepintió, se entregó a Dios. Ella no conocía a Dios, pero al conocerlo se arrepintió y se entregó sin dudar a Dios. Y en estos momentos vemos a Josué, que pasa algo distinto con él. Él sí conocía a Dios, pero en el momento en el cual sucede esta derrota contra ellos, su fe, ¿no?, y el reclamo que le hace, que lo vamos a leer enseguida, a Dios, tiene un tinte de que tiene falta de fe en ese momento, ¿no? Parece ser así, lo que demuestra en la declaración que él hace. Vamos a leer el versículo 6. Miren lo que dice. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué decía, Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos, y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora a Israel si nuestros enemigos nos han derrotado? ¿Por qué los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra? ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Aquí Josué no estaba preguntando, ¿no?, a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué hicimos? ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué le voy a decir ahora? Le dice, ¿no?, al pueblo de Israel. ¿Cómo voy a decirles, o sea, que hemos sido derrotados? ¿Cómo? ¿No? Y ahí Dios le responde a Josué y le dice, ¿no?, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Le dice.
Dios a Josué. Y le dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos serán derrotados, por cuanto han venido a hacer anatema. No estaré más con vosotros, si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así. Hay anatema en medio de vosotros, en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Miren, ¿qué pasó aquí? El pueblo de Israel había tenido grandes victorias ya. Aquí cayeron. Josué se preguntó, ¿por qué? Josué le dijo a Dios, ¿qué pasó? O sea, quería decirle a Israel, ¿no? ¿Por qué hemos perdido? ¿No? ¿Por qué nos dejaste en ese momento, ¿no? Él hace un reclamo a Dios y Dios le dice, por esta razón. Han desobedecido, no han cumplido con lo que tenían que hacer. Han cometido pecado, no siguieron las órdenes que se les indicó, ¿no? Y luego de eso, ¿no? Dios le manda a que ellos descubran qué pasó. Y Josué lo hace así. Manda a llamar, ¿no? A las tribus por familia, ¿no? Y así persona por persona hasta que llegan a Acán. Cuando llegan a Acán, ¿no? Josué le dice que él declare lo que había hecho. ¿Qué pasó? Y Acán dice, no fríamente en sí, él lo dice. Miren, Josué le dice, ¿no? Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Y Acán le respondió Josué, sí, yo he pecado contra Jehová, contra el Dios de Israel, y así hice, le dice. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro y 50 siclos de peso, lo cual he codiciado, he tomado, ¿no? Y está escondido en mi tienda, ¿no? Y con el dinero más debajo en mi tienda. Eso es lo que él responde, ¿no? Él le dice, sí, pequé, sí, cometí un error, ¿no? Cometí un error, sí, he cometido un error, he hecho lo que no debía de hacer, sí, tomé eso, está debajo de mi tienda, no vayan ahí, sáquenlo, ¿no? Y ya. Miren, aquí podemos ver algo que es muy interesante. Fuera de lo que del asunto de Josué, ¿no? que ahí, ¿no? Se ve. Dios no decidió castigar a José, más sí le pidió algo. Quitar, ayudarnos al pueblo a resolver el problema. Buscar a la persona para que se resuelva el problema de la situación que estaban enfrentando. Y Josué lo hizo así, fue obediente. Josué claro, hizo el reclamo, pero luego cuando Dios le dijo eso, él fue obediente a lo que Dios le mandó. Y el pueblo también, ¿no? Y cuando se descubrió el problema, quien metió el problema dentro del pueblo de Israel no fue Acán. Pero Acán ni siquiera sintió remordimiento. Tal vez sintió remordimiento un poco, pero no se arrepintió porque él simplemente lo dijo, sí, cometí un error, sí lo hice, ¿no? Como todos, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y sí lo hice, ya, ¿no? Ahora pues ya está, ¿no? O sea, no dijo nada más, o sea, ahí está, sí, vayan a buscarlo ahí, listo, ya está, ¿no? Como diciendo, sí, lo hice ya, pero como todos lo hacemos, no pasa nada, ya lo estoy confesando ya, se va a resolver, pero las cosas no son así. Acán no se arrepintió del pecado que cometió. Acán en ese momento lo que hizo simplemente fue decir, sí, lo hice y listo, ¿no? Ya está. Pero no se arrepintió en ningún momento. Y luego el castigo de él cayó sobre todos, de su familia y todo lo que le pertenecían. Porque al final Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero quiero que entendamos algo bien aquí, ¿no?
si nosotros decimos seguir a Dios, si nosotros decimos amar a Dios, si nosotros decimos que estamos dándole gloria a Dios, y Dios nos da las indicaciones de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Pero Acán aquí codició, robó, mintió y trató de encubrir su pecado al esconder lo que había hecho, porque Dios les dijo claramente que no tomasen nada en el capítulo anterior. Entonces, aquí vemos algo. Muchas veces nosotros, como seres humanos, tendemos a querer justificar o de alguna manera ver el error cometido como que fue algo muy pequeño, que además es mi asunto y no afecta a los demás. Pero tenemos que entender muchas veces que nuestros pecados, nuestros errores, sí tienen muchas veces consecuencia en medio de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos un buen ejemplo para los que nos rodean también lo van a seguir y van a ser aún un mal ejemplo, peor todavía. Aquí se puede ver que en la vida de Acán, en la familia de Acán, no le enseñaron a él a poder llamar a lo que no es correcto como no correcto, o sea, pecado, y no saber distinguir bien entre las cosas. Entonces, él con la actitud que tuvo también estaba enseñando lo mismo a su familia, a sus hijos. A decir, sí, pequé, no, ya como todos, ¿no? Al final ya no se va a resolver, no pasa nada. No podemos nosotros tomarnos, si somos cristianos, eso así de manera tan liviana. Decir, no, sí, ya fallé, no me voy a arrepentir, ya voy a decir, sí, Dios, perdóname, punto, listo, pero continúo con la misma vida. No. Y mucho menos un líder. No puede permitirnos un líder que ya hay normas establecidas dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, establecidas por la misma palabra de Dios, y que tal vez se encuentre o conozca de la situación de un hermano suyo que ha cometido un error y simplemente no haga nada por ayudarle a encontrar la solución. Josué buscó darle una solución a Acán, pero Acán no se arrepintió. Acán muchas veces tomó con la actitud de muchos. Dijo, sí, cometí pecado. No todos cometen pecado. Todos cometen pecado, todos cometen errores. No todos, yo también cometí. Es lo mismo, ¿no? No. No podemos andar acusando a los demás diciendo, sí, ellos cometieron pecado, sí, yo también cometo no pecado, todos cerramos al final. No. No puedes tú excusar tu pecado con los pecados de los otros. Si bien los otros tienen pecados, tienes tú que saber reconocer uno y luego arrepentirte de tu pecado, pero no mirar lo demás. Y un líder no puede permitir tampoco que si conoce la situación de su hermano, que él siga así. No estoy diciendo que vaya y lo condene, sino que vaya y lo ayude a encontrar el arrepentimiento. No puede un líder permitir que ese pecado afecte a toda la iglesia, porque sí lo hará, o a toda la comunidad, porque sí lo va a hacer. Porque al final los demás van a conocer lo que pasó y los demás van a decir, miren, ellos permiten eso. No puede haber tal cosa. Nosotros tenemos que llamar como Dios llama al pecado, pecado. Como Jesús lo condenó, también. Jesús condenó el pecado. Algo quiero que entiendan aquí, ¿no? Jesús condenó el pecado, pero no al pecador. Jesús le dio la oportunidad al pecador de arrepentirse,
Por eso cuando se encontraba con los pecadores, Él siempre les ofrecía la sanación, la curación, el perdón. Él no los condenaba. Él condenaba el pecado, pero no al pecador. Nuestra labor también es lo mismo. Condenar el pecado, pero no al pecador. Y nosotros, si nosotros sabemos que hemos cometido pecado, condenemos nuestro pecado. Pero nosotros hallemos la gracia en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nos hemos perdido, todos nos perdemos en algún momento. Todos cometemos un error, sí. Pero Dios le puso solución. El fin del pecado es la muerte. Y Acab no se arrepintió. Y como no se arrepintió, la familia más tuvo las consecuencias de morir con él. No vaya a ser que por culpa de nuestro pecado todos, nuestra familia muera. Y todos sean afectados al final. Entonces, nosotros no podemos ir por ahí excusando nuestros pecados. Y tampoco como líderes podemos permitir que haya alguien que esté viviendo así y esté tomando tan livianamente ese problema. Porque eso va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias para la iglesia, para el lugar donde estás. Siervo de Dios, no puedes permitir eso. Tiene que ser arreglado como tiene que ser arreglado. Con amor, con mucho cuidado, con mucho tacto, pero la persona tiene que buscar tiene que arrepentirse. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Tampoco vayamos a exponerlo, ¿no? Pero hay que hacerlo con cuidado, con mucho cuidado, ¿no? Ayudar, no condenar, ayudar. Ahora, ¿yo por qué te digo esto? No lo estoy diciendo porque quiera condenar. Yo hablo esto porque lo dice en la palabra de Dios. No tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Una situación que pasó. Judas cometió un error, condenó a su maestro a la muerte. Pedro negó a Jesús. Ambos pecaron, pero uno se arrepintió y el otro no. El otro sí tenía en su mente que había pecado, pero no se arrepintió. Y fue y se colgó y se quitó la vida porque ese pecado lo destruyó. Pero Pedro fue y se arrepintió y cambió. Se dejó transformar por Dios. Buscó a Dios en ese momento. No buscó una solución propia. No encubrió su pecado. No huyó tratando de esconderlo, sino él lo confesó y se arrepintió. Nosotros busquemos a Dios, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos. Un líder de una iglesia tiene que cuidar mucho de quienes están allí. Muchos de sus líderes también dentro de la iglesia, para que no haya ese problema. Ahora, tal vez algunos dirán, pero yo no estoy dentro de una iglesia, pero aún así, busca a Dios, porque los errores que cometemos nos van a traer remordimientos, nos van a traer dolor, pero a veces acostumbrarnos a sentir eso nos va a llevar a la muerte. No permitamos que nuestro corazón se endurezca y vayamos por ahí diciendo, no, pero si todos cometen pecado, todos lo hacen. No. ¿Por qué? Porque al final simplemente el fin, cuando nuestro corazón se endurece, es que ya no hay más solución para ti y llega la muerte. Y lo peor es que no solamente es para ti, sino para quienes te rodean. También van a verlo en ti, un ejemplo, y van a seguir lo mismo, el mismo ejemplo. Y su fin va a ser el mismo también, trágicamente, ¿no? Ahora yo te lo digo esto porque, no te digo porque yo esté limpio, sino porque yo también reconozco que soy un pecador y yo conozco que soy un pecador. Sí lo soy. Y merezco condenación. Pero en los brazos de Cristo encuentro la salvación. Yo te hablo porque yo sé
qué es pecar, como todo ser humano, pero también conozco la gracia de Dios y su poder, y lo he conocido muchas veces. No te habla que una persona que sea perfecta, sino alguien que quiere, así como mismo yo conozco la situación en la cual nos encontramos todos los seres humanos, que somos débiles, lejos de Dios. Yo también te digo, ¿no? Busca a Dios, busca tu fuerza en Dios, escapa del mal, refúgiate en Él, confiesa, arrepiéntete. Es lo mejor. Ya no camines más así. ¿Qué bien te hace? ¿Qué bien le hace a los que te rodean? Ninguno. A ustedes, no, quienes tal vez son parte de una comunidad religiosa y han cometido un error, no vayan ahí excusando y diciendo, no, pero si ellos lo hacen, si también él tal comete, el tal hermano comete. No, no te fijes en los demás, no lo hagas. Arrepiéntete, confiesa, arrepiéntete y resuelve tu problema. Y líder de algún lugar, de alguna iglesia, cuida tus liderados, porque es tu responsabilidad. Entreguémonos a Dios, confesemos nuestros pecados, seamos libres de la culpa, del remordimiento, y no caigamos en la muerte, sino obtengamos la vida que Cristo nos da gracias a su sacrificio en la cruz y la victoria que obtuvo en la resurrección. Nosotros podemos también tener vida, la vida que Cristo nos ofrece a nosotros. Busquemos a Dios, confesemos, arrepintámonos, caminemos junto a Él. Él nos dará la solución y la fuerza para seguir adelante. No dejemos que nuestros errores afecten a los que más amamos. Vamos a orar en este momento. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, que nosotros debemos ser sinceros ante ti y ante todos, Señor. Al confesarte nuestros errores, antes, Señor, de que tengan consecuencias sobre otros. Y que nuestros corazones, Señor, sean motivados al arrepentimiento genuino, Señor. Ese arrepentimiento que traerá en nosotros el cambio de no cometer más ese mismo error. Te pedimos esto porque somos débiles, porque luchamos, Señor, contra nuestra debilidad, pero no queremos luchar solos, queremos luchar contigo para tener fuerzas y así como tú venciste, poder vencer también, Señor, este problema que tenemos, esta lucha, Señor. Ayúdanos a poder entregarnos siempre en tus manos y caminar siendo fieles a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros errores. No permita, Señor, que nuestro error afecte a los que amamos. Transfórmanos cada día más y más, Señor. Te lo pedimos, Señor, todo esto, y te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de ti, amado Jesús. Amén. Queridos amigos, ¿no? Queridas personas, ¿no? Queridos hermanos, así. Que Dios siempre los acompañe. Busquen a Dios. No miremos a los demás. Miremos a Cristo y dejémonos transformar por Él cada día. Y entreguemos nuestra vida en sus manos. Y siempre, siempre seamos obedientes a su palabra, porque en ella encontramos vida. Amén.